Pero eso dice que no se pasea toma que cada rato que ir al baño, cada rato que ir al baño. Vamos a iniciar. Pero es un poquito, ella ya se acostumbró a jugar. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papi, oración. El Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Envíases el Espíritu a tu iglesia para la enseñanza del Evangelio. Que sea tu mismo Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada para concluir con este tema, porque hoy vamos a dar la segunda parte para ya terminar. Les dejé de tarea buscar el significado de lo que era la metáfora, la alegoría, la parábola, el mito y el símbolo. A ver, Betty, ¿nos puedes decir qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica que hace uso figurado del lenguaje general. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo. Ok, por ejemplo, es como un dicho. Poníamos el ejemplo la semana pasada de árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. O sea que una persona que ya creció con ciertos malos hábitos, así se va a quedar. Es muy, muy, muy difícil, si no es que casi imposible que rectifique su camino. A ver, Susa, la alegoría. Presentación en la que las cosas tienen un significado o símbolo. Bueno, una alegoría. La metáfora y la alegoría van muy de la mano. Por ejemplo, cuando Jesús nos daba por ejemplo, tú eres la sal, como la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, le está dando un significado, pero además te está dando un ejemplo, pero además te está animando a que seas lo que te está diciendo. Por ejemplo, tú eres la sal de la tierra, pero la sal cuando deja de servir, se le quita y se le bota para que pasen las personas y lo pisen. Así lo dice Jesús en las Sagradas Escrituras. Entonces, además de que le está dando un significado, te está animando a que seas lo que te está diciendo en esa alegoría. El que sigue es parábola. Adri. Son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral, una analogía. Jesús era muy dado a hablarnos en parábolas, como por ejemplo el del hijo pródigo. Nosotros somos el hijo pródigo. Aquí la parábola con la alegoría y la metáfora se hace evidente y presente. ¿Por qué? Porque nos habla de que el hijo pródigo pide su herencia, se va, lo malgasta, y después, ¿qué sucede? Se arrepiente porque después empieza a comer la comida de los cerdos, se arrepiente
y dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Entre cerdos, en lodo, comiendo lo que comen los cerdos. Y en casa de mi papá hay mucha comida. Mejor me voy a levantar y voy a regresar a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que nosotros también somos hijo pródigo, porque nosotros ya tenemos nuestra herencia, la herencia que estamos viviendo, lo que es la tierra, la vida terrenal. Ahora, ¿cómo estamos viviendo esa vida terrenal? ¿Cómo estamos gastando esos dones, esa herencia que Dios ya nos dio? ¿La estamos malgastando? ¿La estamos haciendo crecer? ¿Qué estamos haciendo con esta herencia? Si nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas, entonces haz lo que el hijo pródigo, levántate y admite que eres pecador, que ya te confundiste, que ya erraste el camino y regresa a él y le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Y el Padre, que es tan bueno, tan bondadoso como el de la parábola, te va a abrazar y te va a decir, en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 100 justos que no necesitan convertirse. Entonces, las parábolas junto con la alegoría y la metáfora nos hacen ver que nosotros somos exactamente igual. Está como, por ejemplo, dice Jesús, la vela no se prende solamente para se guarda, sino que sirve Para alumbrar, para para iluminar. comprender la verdad. Por esa razón, lo que nos dice ya también, que tenemos que aprender a estudiar la Biblia, porque también es una luz para nosotros. Exactamente. Si no lo aprendemos, ¿de qué nos sirve estar escuchando si no aprendemos? No nos sirve para nada. Exacto. Es otra, ¿cómo se llama? Parábola. Para, Símbolo, Betty. Es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una condición socialmente aceptada. Bueno, aquí dábamos el símbolo, el símbolo del miércoles de ceniza y donde arranca la cuaresma, que es el segundo tema que vamos a dar hoy. Es parte de lo que son los símbolos en la Biblia. Después sigue el mito. Adri. Es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, creencias de una cultura. Bueno, esos son, esos mitos más bien los vemos en el Antiguo Testamento, cuando nos relatan en los libros históricos, a veces nos ponen figuras extraordinarias, como por ejemplo los seres alados, como son los ángeles, o en las figuras de los relatos de los egipcios. Ahí vemos muchos mitos. Bueno, entonces nos centramos en lo que fue el símbolo del miércoles de ceniza. Ahí la semana pasada vimos cómo Dios le habla a Jonás para que vaya a predicarle a Nínive. Y ahí veíamos en varias citas como en el Antiguo Testamento se usaba mucho la ceniza y vestirse de sayal o de saco para simbolizar y para que la gente sepa que están haciendo penitencia, que algo quieren de Dios, y se vestían de esta manera. Quitaban sus ropas de gala, hasta el rey lo hizo, quitó su ropa de gala, se sentó en ceniza y se vistió de saco. Y decíamos, ¿qué es un saco? Bueno, pues como el saco de harina, es una tela que raspa, es una tela que es incómoda, es una tela que no te ayuda a vestir y a proteger tu cuerpo, sino más bien a lastimarla. Y esa era la idea. De hecho, ahora nosotros no nos vestimos de saco, pero sí utilizamos la ceniza en el miércoles de ceniza, que es un símbolo que nos recuerda que somos pecadores.
más bien que nosotros aceptamos que somos pecadores. Y esto de cambiarse de la ropa, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues quítate todas esas cosas que te están estorbando y vístete de sayal, vístete de saco, vístete de humildad, vístete de las cosas de Dios para que puedas obtener la recompensa al final de tu vida. Bueno, hasta ahí estamos bien. Después nos hizo falta leer una cita muy importante. La del enojo de Dios. A ver, Betty. A ver. Vemos en el Antiguo Testamento que hay profetas mayores y profetas menores. Ahora, la lectura que después vamos a leer, que es la del enojo de Dios, es una profecía de Isaías. ¿Quién es Isaías? Aquí podemos leer, Betty, ¿quién es Isaías? Es el primero de los escritores profetas mayores, porque es el primero en escribir sus profecías en contraposición con los profetas oradores como Elías y Eliseo, porque ellos no dejaron ninguna obra escrita. Sus discípulos escribieron mucho después lo que habían aprendido conforme a la tradición. Probablemente haya vivido desde que nació en Jerusalén alrededor del año 765 a.C. Ok, entonces Elías es el primer profeta mayor, es el más grande de todos los profetas. Recordemos que cuando vemos en los evangelios la transfiguración de Jesús, está el profeta Elías, está Moisés y está Jesús. Sí, creo que sí es Isaías, Elías. Yo dije Elías. Están los tres en la transfiguración. ¿Qué son los profetas, Adri? ¿A quién se le llama profeta? Dios quiso revelar. Es que dijo, ¿quiénes son los profetas? Sí, por eso igual me medio confundí. Sí, ¿a quién se le llama profeta? Dios quiso revelarse a su pueblo por medio de varones escogidos a los que les ordenaba dar sus mensajes. Estos son los profetas, son personas que reciben ciertos mensajes para dárselo a conocer a su pueblo. En este caso, a Israel. Y vemos que desde el principio de los tiempos, Dios siempre escogió varones serios, varones que no eran santos, porque también eran personas comunes y corrientes como nosotros, que de repente, así como a mí me ha sucedido que vienen cosas a mi mente y las digo, y varias de esas cosas, si no es que la mayoría, hemos visto que sí se han cumplido. Entonces, estas son las personas que Dios escoge a través de la oración. Cuando un varón o una mujer hace oración, hace ayuno, hace penitencia, el Señor responde a esos llamados, a esos alaridos de dolor, porque a veces así es cuando uno está haciendo ayuno, sobre todo ayuno. Llega un momento en que tu cuerpo, creo que porque ofreces el ayuno es cuando más tentación tienes y sientes que te duele no comer, te duele y sientes que tu estómago te está haciendo así, se te está retorciendo, aunque no sea hambre, pero sí sientes ese dolor. Entonces tú dices, clamas a Dios y ayúdame, quiero cumplir mi ayuno, quiero llegar a mi meta. Si me puse 2 horas o 3 horas de ayuno, ayúdame a cumplir esa meta.
¿Por qué? Porque el demonio está sobre uno. Pero si uno hace la oración, hace el ayuno, hace las obras de penitencia, que es más bien obras de caridad, el Señor te ayuda, el Señor te agarra de la mano y te dice, no te preocupes, sí vas a poder. Pero también hay gente que dice que son profetas y no lo son, son los falsos profetas. ¿Quiénes son, Susi? Se les reconocía por sus intentos de introducir cultos idólatras en el pueblo. Bueno, esto de los profetas falsos, aún en nuestros días lo seguimos viendo. ¿Y cómo los podemos identificar? Muy fácil, muy fácil. Hay muchos hermanos que no son católicos, que se dicen que son profetas y que han dicho, en tal fecha se va a acabar el mundo. Y vemos que no es así. Es que Dios me habló y me dijo que en tal fecha se va a acabar el mundo. Ya pasaron esas fechas que ellos dijeron. No sucedió lo que ellos decían. Son los falsos profetas, algunos de ellos. Otros son los que se dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque no llevan las Sagradas Escrituras como deberían de llevarla. Cumplir lo que nos piden las Sagradas Escrituras, no lo cumplen. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús, que son dos cosas diferentes. Yo puedo creer en ti, Betty, pero no creo lo que tú me estás diciendo. Creo en ti porque te estoy viendo, porque sé que existes, porque sé dónde vives, pero no creo en lo que tú me vendes, o lo que tú me dices, o lo que tú me quieres enseñar. Ahora, vamos a tratar de identificar a estos profetas, a un profeta de Dios y a un falso profeta. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13, capítulo 1? Deuteronomio creo que es el tercer libro de la Biblia, después de Éxodo, al principio. Deuteronomio 13. Deuteronomio. ¿De qué? Deuteronomio capítulo 13. 13. Del 1 al 11. Del 1 al 11. Tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio, y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé, tu Dios, seguirás y a él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él te abrazarás. Este profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Ok, entonces aquí el mismo Dios nos dice cómo vamos a identificar a los falsos profetas. Si alguien viene y te dice, no, es que, como decíamos, en tal fecha se va a acabar el mundo, o que te digan, como decía en el 2, Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional.
Soñador, ¿a quiénes podríamos llamar en estos tiempos un soñador profesional? Aquel que está convencido de lo que hace y entonces pretende convencer a otros. Sí, es correcto. Vemos en la televisión a muchos que dicen que son profetas o que son pastores. Por ejemplo, ese de la iglesia que está aquí en la 59, pare de sufrir, pare de sufrir, venga, yo lo voy a ayudar, le voy a hacer un amarre, le voy a quitar la salación, le voy a hacer... Esos son los falsos profetas, porque nos están incitando a adorar, o ahora sí que adorar a falsos dioses. Ese es uno. Y por otro lado podemos también ver algunos pastores que son de otras iglesias que nos dicen, no es que la iglesia católica es la del anticristo porque el papa es esto, la iglesia es la ramera. Falso. La iglesia, la palabra de Dios no la podemos agarrar para lastimar a otras personas. No podemos estar ofendiendo a nadie. Y cada quien con lo que buenamente pueda creer. Si es que así nos lo enseñan, pero la cosa no va por ahí tampoco. Y poco a poco lo vamos a ir comprobando. Después, siempre en Deuteronomio, pero capítulo 18. Pero ese no acabé, llegué hasta el 7. A ver, Porque el que tienes es hasta el 11. Y yo llegué al 7. A ver, Si tu hermano, hijo de tu padre, si tu hijo o tu hija, o la mujer que descansa en tu regazo, o el amigo a quien amas tanto como a ti mismo, trata de seducirte en secreto, diciéndote, vamos a servir a otros dioses, dioses que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos próximos o lejanos, que te rodean de un extremo a otro de la tierra. No le harás caso ni lo escucharás. No tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano será la primera en caer sobre él, y después lo hará todo el pueblo. Lo apedrearán hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé, tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al oír esto, todos temerán en Israel, y ya no se atreverán a hacer semejante cosa. Ahora sí viene el pasaje. ok. Palabra de Dios. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. En muchas familias ahora, en esta época que estamos viviendo, están divididas por diferentes creencias. Vemos que, por ejemplo, en mi caso, yo soy católica, pero mi hijo Rodrigo es cristiano. Y él a fuerza quiere que yo deje de ser católica. Y le digo, ¿sabes qué? No, déjame en paz. Yo soy católica, yo no te estoy obligando a que regreses a la iglesia. Déjame ser libre. Y me dice, pero es que te vas a perder. Bueno, perdida estuve, pero el Señor me ha estado jalando hacia su rebaño. Y aquí se cumple, pero no por eso. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de lo que son los libros proféticos, de los libros históricos, de los libros narrativos? Que no hay que agarrar exactamente textualmente lo que dice. No vas a matar a la No voy persona. a matar a mi hijo porque no cree lo mismo que yo, sino simplemente matar lo que está tratando de inculcarte,
no a la persona. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes qué? Hasta aquí. No, yo no quiero pasarme a tu religión, déjame ser libre, pero no por eso lo voy a matar. Es simplemente matar la creencia, matar la idea, no matar a la persona, porque entonces estarías yendo contra uno de los 10 mandamientos. Bueno, entonces vemos Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 20. Betty. 20, a partir del 20 al 22. Ay, entonces no es por allá. 18, Me pasé. capítulo 18, versículos 20 a 22. 250 en la 20. ¿Del 20 a qué? Al 20. 22. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. ¿Acaso preguntas, cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé? Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. El profeta habrá hablado para jactarse y no le harás caso. Palabra de Dios. Dice que esta Biblia tiene diferentes las, Sí, Ya habíamos hablado de las diferentes ediciones. pero es católica. Sí, pero esta es la latinoamericana y esa Porque es sí, otra Ahora, edición. como dice el 20, dice así. Pero el profeta que tenga la osadía de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir, o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si te dice para ti, ¿cómo podré reconocer la palabra que haya dicho el Señor? Mira, si la palabra del profeta que haya hablado en nombre del Señor no se cumple, entonces es cosa que no ha dicho el Señor. El profeta ha hablado por presunción. No le tengas miedo. Es casi lo mismo. Es casi lo Las mismo, palabras pero varían. Jamás Es que simple es antiguo, es antiguo, Sí, pero es antiguo. tiene mucho que ver lo que ya habíamos visto en, Por eso en me el- da trabajo en la verla. primera Es clase antiguo. de las ediciones. No es que sea diferente la Biblia, Sí. sino que la edición, lo que son los manuscritos, el Sí. traducir, las Por eso la trae traducciones. para que se den cuenta que están diferentes las cuestiones. Pero son palabras Son lo parecidas. mismo, es lo mismo. Bueno, entonces, si lo que el profeta dice se cumple, es que es un profeta verdadero, pero si no se cumple, es El que... profeta morirá. Y ese profeta está condenado por Dios, porque él mismo lo dice. Entonces, el hablar, el que uno empiece a decir cosas que Dios no ha permitido, es terrible, porque sabes a lo que te estás enfrentando. O sea, es ponerte así al tú por Dios y decir, no, es que Dios me dijo. ¿Cómo puedes pretender hacer semejante cosa si sabes a lo que te estás condenando? A una muerte segura, pero no solamente la muerte corporal, sino la muerte de tu alma. O sea, ya no vas a tener oportunidad de salvar tu alma. o sea, todas las demás religiones. Es lo mismo que pasaba, es lo Sí. mismo que pasaba con los judíos, ¿cómo se llama? Con los sacerdotes de ese tiempo, que se sentaban a hablar y a decir y a adorar por orgullo, por pretensión de ellos mismos, Para que la gente los para que vea. la gente los conozca y ay,
Pero no es así, y Jesús los condena. El mismo Jesús Siempre en el se Nuevo los dijo, Testamento, ustedes son los- sepulcros blanqueados. los condena. Pues dice Jesús, no le tengas miedo. Bueno, entonces, por qué hacemos el hincapié en esto? Porque ahora vamos a escuchar la lectura de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías, Dios Capítulo, reprocha a su pueblo. en los capítulo tiempos de 1, Josías. versículos del 11 al 20. ¿Por qué tantos sacrificios, Señor? Ujú. Pues, Isaías capítulo 1. Espérate que lo busque el tío. ¿Por qué tantos sacrificios? Que la mía es, no tiene el bajo. 6:46. 6:45. Ah, pero esas son el ¿Isaías qué? Capítulo 1, versículos del 11 al 20. Isaías, Eclesiastes. Es 586, tío. Antes del eclesiástico, no, después del eclesiástico, Sí, o eclesiastés. busqué, pero Isaías no lo encuentro. 586. 586 Ay, es el primero. Isaías. Capítulo 1, versículos del 11 al Y lo 20. lean porque esto no lo van a Adri. entender. ¿Por qué tantos sacrificios a menor? Dice Yahvé. Yo estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros, no me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en mi peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se lo ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias,